A ver, no son buenas noticias. no son buenas Efectivamente. noticias. Banco de México anunció hoy una nueva reducción a los pronósticos de crecimiento del Producto Interno Bruto para este año y para, por supuesto, para el que sigue. Casi siempre se hace una proyección para el año que va corriendo y el año siguiente. Pues hoy hace una cuarta reducción en ese pronóstico. ¿Qué significa en términos pues un poquito más coloquiales, un poquito menos técnicos? Pues muy sencillo, es la economía se mide así, pues tiene unos ciertos valores. Si está yéndole bien a la economía, pues bueno, pues crece, hay valores que lo muestran, que va creciendo, y si no le está yendo bien a la economía, pues está bajando. Bajan estos mismos valores. Simplemente para que usted se dé cuenta, pues el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador le había puesto un número a el crecimiento que él aspiraba para su sexenio, y era un 4%. Por supuesto que hubo fanfarrones como Vicente Fox que ofrecieron 7% de PIB, que es una monstruosidad. No recuerdo ese PIB quién lo tenía para esos años, pero para que se dé cuenta usted, una economía que lleva un tren bárbaro, pues va en 7, 8. China ha alcanzado crecimientos de 14% en momentos más así Bueno, espectaculares. Bolivia creció a tasas mayores como ningún país en el Sí, hemisferio, mantuvo un crecimiento muy 5 o sólido, 6%. pero la clave no está en simplemente garantizar crecimiento, porque ya lo vimos durante todos estos años, el crecimiento no necesariamente se reflejó en el bienestar, y el más claro ejemplo es México, o bueno, un ejemplo podría ser México, donde se ha tenido un crecimiento promedio de 2%, 1.5%, que es bastante pobre, bastante mediocre, pero la pobreza siguió aumentando, Sí. o por lo menos se quedó estancada en ciertos porcentajes de población. Lo cierto es que hoy el Banco de México sí enfría los ánimos entusiastas del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que llega así a su primer año de gobierno, que cumple el próximo domingo con un festejo, al mismo tiempo que habrá una marcha en su contra, pero la perspectiva de crecimiento también para el próximo año es muy pobre. Banco de México bajó su perspectiva de crecimiento para el próximo año a 0.8 y 1.8%, desde un 1.5 y 2.5% previo, según el informe trimestral julio-septiembre divulgado precisamente el día de hoy. Sí, es importante que el Banco de México lo diga, porque Calificadoras, por ejemplo. sí, tienen sus propias cifras, Sí, las calificadoras tienen sus datos, pero es importante que el Banco de México, que esta institución lo diga. Casi siempre hay un consenso entre pues ese consejo de hombres muy especializados, digamos, sí. gente que es seleccionada, que es gente que analiza muchos números, muchos números. Alejandro, y usted que nos ve y que nos escucha, no hay que olvidar que ya el propio presidente Andrés Manuel López Obrador eh, nombró a dos vicegobernadores del Banco de México. Uno es Jonathan Jonathan Heath. Heath y el otro es ¿cómo se llama? Esquivel. Ellos dos, y hoy precisamente Jonathan Heath da un dato adicional, dice, Gerardo Esquivel, perdóneme, Gerardo Esquivel, y hoy Jonathan Heath da un dato adicional, dice, Estados Unidos revisa al alza su crecimiento del PIB para el tercer trimestre a 2.1% de 1.9% en su estimación anterior. Es decir, Estados Unidos está creciendo más de lo estimado y México está creciendo menos de lo previsto. Sí, pues es un dato muy relevante el de Jonathan Heath, Sí,
viniendo de él primero, Sí. y segundo, el dato en sí, ya visto, analizado en frío, la economía de México está básicamente anclada a aquella economía. Es una economía pues que tiene una relación simbiótica con la de Estados Unidos. Acuérdense ustedes que aquel dicho de que si a Estados Unidos le da un catarrito, a México le Le da da pulmonía. pulmonía, ¿no? Así es, pero también funciona a la inversa. Cuando la economía de México, de Estados Unidos, trae un tren fuerte, entonces la economía mexicana pues se jala simplemente por razones, digamos, tan prácticas como el comercio. ¿Qué Ay, significa, Alejandro, que la economía no crezca? ¿En qué se no, traduce no, en la vida cotidiana de las personas como tú, como yo, como las personas que nos encontramos en la calle? el empleo. O sea, digamos que ese es el impacto más importante y más práctico para ejemplificar un bajo crecimiento. Si no hay crecimiento, no hay generación de economía como tal, pues tampoco hay una generación de empleos, y eso pues tiene un costo directo sobre las familias, ¿no? Hoy Alejandro Díaz de León, que es el gobernador del Banco de México, lo resumió de esta manera. Claramente, cuando la economía está estancada, como es el caso de México, se generan menos oportunidades de empleo y de Exacto, crecimiento para los negocios. así es. Pues Hoy, sí, pero hoy, Alejandro, hay un dato que es importante puntualizar. Hoy claro. Carlos Slim dice que el acuerdo de obra pública que se anunció apenas el día de ayer, el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado, y que contempla recursos iniciales por 859,022 millones de pesos, el equivalente a 42,000, casi 43,000 millones de dólares, es sumamente importante para el país y será el detonador para el crecimiento económico y la generación de empleos. Esto lo dice el hombre más rico de México. Es Sí, un dato, creo que importante, Alejandro. sí, Textualmente dijo: en el pasado, la infraestructura era parte del crecimiento económico, pero ahora hay un fenómeno interesante. Este año el crecimiento va a ser cero, pero con inversiones en infraestructura puede ser el detonante de crecimiento económico. Eso lo tiene claro el gobierno y muchos ingenieros, inversionistas. Es donde se puede invertir grandes montos a largos plazos. sí, pues tal cual. Lo que sucede, ¿por qué también en algunos estratos que eran los más vulnerables, por qué no han sentido esta baja en la economía? Sobre todo en los sectores vulnerables, porque sí hay, ojo, sí hay una inversión muy importante de los programas de gasto social. Sí, por Hay supuesto. un apoyo muy fuerte, una apuesta muy fuerte en el gasto social en López Obrador del gobierno de López Obrador, y obviamente eso tiene un reflejo pues en los sectores más vulnerables. Por eso es que no se siente tanto en esos sectores, porque siempre está empezando, digamos que en la medida en la que la economía ha venido bajando, ha habido una compensación por medio de los programas sociales, y eso siempre tiene un impacto. Pero, ojo con esto, Álvaro, y es muy importante entenderlo. Si solamente la economía, el bienestar de la economía se sostiene con los programas sociales, el problema es que tampoco generas bienestar, porque si clarísimo, si además de las becas y de los apoyos de los programas sociales, la gente tiene empleo, pues bueno, se genera pues, muchísima más economía doméstica que la que se genera simplemente sin empleo y con programas sociales, ¿no? No hay ninguna duda de que la única manera de detonar una economía es invirtiendo, generando empleos, que haya circulante en todos los ámbitos de la sociedad. En efecto, es muy positivo que, por ejemplo, 400,000 millones de pesos que se han destinado a los programas sociales, sí generan una dinámica importante en los sectores, en los estratos más vulnerables de la población, y sí va subiendo, porque finalmente la gente lo consume y ese dinero finalmente va subiendo,
pero es insuficiente. Ya es insuficiente. Es insuficiente. Mantenerlo ahí. Bueno, hoy justamente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, Sí. da a conocer los datos de desempleo en México. El desempleo alcanzó el 3.6% de la población económicamente activa en este octubre, en el mes de octubre pasado, a tasa anual superior al 3.2% del mismo mes, pero del año anterior. Fíjate nada más, ¿eh? O sea, Sí. es un desempleo bajo. Sí, Es una tasa de 3.2. desempleo Sí. muy, muy manejable. El tema con el empleo en México es otra cosa, que es Claro. empleo mal remunerado y eso no genera, ¿verdad? Pues bienestar en las Exactamente. familias. Y la población subempleada, también según el INEGI, la que declaró tener necesidad y disponibilidad para ofertar más horas de trabajo que las que su ocupación actual le permite, fue de 7.8%, una proporción mayor al 7% registrado un año antes en cifras originales. Y bueno, pues la mala es que el crecimiento está bastante raquítico. La Pues buena es es que hay cero. un plan, es cero. Sí. La buena es que hay un plan ya de inversión en infraestructura que esperemos, por bien de todos, que jale bien. Vamos a un corte y volvemos.